Leopoldo, ¿cómo le va aquí? Sofía Caram, Daniela Ballester y Antonio Fernández Solón, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, viendo este escándalo, yo la verdad que no recuerdo en democracia un hecho de esta magnitud, ¿no? Yo creo que es un leading case. Sí, en la historia democrática de la Argentina nunca nos enfrentamos a una banda de espionaje ilegal, de persecución política, de extorsión de esta envergadura, que tiene claramente como vértice a Macri. Y digo esto porque no solamente hay una relación funcional de responsabilidad, dado que Macri es el que conduce la AFI sin intermediario, no hay un ministro, nada de por medio, sino porque además hay dos eslabones que son Susana Martinengo y Nieto, que llegan directamente a Macri, que son los que le transmiten las informaciones que recogían ilegalmente estos grupos. Y además porque hay otros indicios, como por ejemplo, ¿quién otro que no es Macri le puede interesar espiar a la hermana? Sobre todo que tiene, en este caso, algunos antecedentes. Pero lo que hay que tener claro, y creo que los ciudadanos lo deben tener claro, es primero, que este no era un grupo de cuentapropistas o de loquitos que se dedicaban a esto. Esto era parte de una estructura que a partir de diciembre del 2015 se instaló en el Estado, tomó como rehén a la democracia y puso esto en marcha para perseguir opositores, desacreditarlos, llevarlos a los tribunales, arrastrarlos con casquitos, previa preparación con Patricia Bullrich y algunos medios de comunicación, y de esa manera ir ganando impunidad para mientras tanto saquear a la Argentina con la otra mafia que actuaba en el Banco Central y favoreció la fuga de 86.000 millones de dólares. Ahora, lo curioso, Leopoldo, es el rol del periodismo una vez más, ¿no? Determinados periodistas que se prestaban a este juego para publicar, armar carpetas y enlodar a cantidad de argentinos. Porque si uno se pone a pensar la cantidad de argentinos que han destruido el apellido, el buen nombre y el honor, es tristísimo. Sí, lo que pasa es que esos periodistas en general responden a grupos que ya no son empresas periodísticas, digamos, son operadores políticos. Incluso en algún caso hasta uno podría decir exagerando, porque obviamente no tienen esa calidad, pero que algunos periodistas se transformaron en algo así como intelectuales orgánicos del macrismo. Y bueno, eran sus voceros y por lo tanto eran los voceros de su política. Y la política del macrismo era esta, la política del macrismo era desacreditar, estigmatizar, arrastrar la honra de la gente por el piso, porque además esta actividad de la AFI no era solamente armar carpetas para extorsionar como lo hicieron o para estigmatizar o para desacreditar. También era una pieza clave en el armado de carpetas para pasar a la mesa judicial, que era la que en última instancia decidía quién iba a ir preso o no, y pasarle testigos falsos preparados en la AFI, guionados en la AFI, o personas quebradas para que hicieran de arrepentidos, y todo eso se procesaba en la mesa judicial, que también presidía Macri y que se reunía quincenalmente, y ahí decidían, bueno, con qué juez iban a llevar adelante esto, con qué fiscal. Generalmente encontraban un bolillero que siempre daba más o menos con un juez amigo, y cuando no ocurría, también desde ese lugar hacían operaciones contra los jueces o fiscales que se negaban a hacer estas porquerías, y los desplazaban o los echaban del cargo o los llevaban al Consejo de la Magistratura a través de Maíquez, que hacía esa operación en el Consejo. Así que también le va a tocar a la mesa judicial tener que dar muchas explicaciones. Leopoldo, en realidad en lo que tiene que ver con los periodistas, usted habla de un grupo, ¿no? Más de uno. Hasta el momento el que intentó responder a través de los medios fue Luis Majul en las últimas horas, pero hay algunas operaciones que fueron incluso confesas por algunos de ellos, el coacheo a Fariña, por ejemplo, la cámara al policía en el departamento de Elisa Carrió, hubo una gran cantidad de maniobras, ¿no? Que luego se conocieron y que ahora, bueno, van a tener más claramente a sus responsables, ¿le parece? Sí, no tengo ninguna duda. Miren, chicos, la democracia tiene defectos, pero es el único sistema que se perfecciona a sí mismo. Por lo tanto, la impunidad es incompatible con la democracia. Más temprano que tarde llega la verdad. Ya ocurrió en la Argentina, lo vivimos en el año 83. También nosotros, mi generación, creyó que no iba a ser sencillo hacer lo que hicimos en el 83,
porque cuando llegamos al gobierno, ustedes saben que yo en esa época militaba en el radicalismo, en el alfonsinismo, nos preguntábamos, bueno, ¿con qué jueces lo vamos a hacer? Estuvieron sometidos a la dictadura militar, algunos porque adherían, otros porque eran ciudadanos que tenían terror. Claro. Y sin embargo ocurrió. Y además hubo una CONADEP que mostró a la sociedad todo lo que había pasado. Bueno, acá va a ocurrir lo mismo, la justicia va a avanzar. Otro de los detenidos nos aguarda un segundito, nos vamos rápidamente a nuestro móvil. Sí, rápido. Porque llegamos al concepto, ¿no? No, le decía simplemente que la democracia con sus defectos es el único sistema que se perfecciona a sí mismo y por lo tanto la impunidad no dura para siempre. No ocurrió en el 83, no va a volver a ocurrir ahora. Yo creo que la sociedad argentina se va a sacar de encima esta mafia, esta lacra que quiso detener de rehén a la democracia y que vamos a seguir avanzando por este camino. No va a ser sencillo, pero es cierto, la justicia está actuando, nosotros en el Parlamento estamos haciendo nuestra tarea, seguramente vamos a tener que armonizar todas las causas judiciales que hay y presentarle un gran informe al Parlamento argentino y por ende a la sociedad argentina, y creo que efectivamente vamos a ayudar a que tengamos una democracia que sirva mejor los intereses de la gente y no que se ande metiendo en la vida privada o en las actividades que la gente tiene en el plano político, sindical, religioso, porque aquí no dejaron de espiar a nadie, acá cayeron todos, empresarios, religiosos. La verdad que es repugnante lo que estamos viendo, pero también es esperanzador porque esto demuestra, reitero, que la democracia es capaz de sanearse a sí misma. Ahora, Leopoldo, la sensación que uno tiene desde acá, ¿no?, es que frente a esta mega causa, la sensación es que más de uno se va a quebrar. Yo sé que hubo algunos que han declarado ante la comisión y contaron las cosas como eran, pero parece que más de uno se va a quebrar, ya sea por miedo o por el delito que se trata, o arrepentir. Esta es la sensación que uno tiene desde acá, ¿no? Mira, en la comisión declararon casi todos los que han pasado ahora por allí, por la pantalla de televisión, o muchos de ellos. Obviamente yo no voy a hablar puntualmente de cada declaración porque nosotros tenemos un régimen de confidencialidad, sí, que no significa secretismo. No, confidencialidad es otra cosa. Secretismo. Nosotros informamos a la sociedad de lo que estamos haciendo, quiénes van, quiénes declaran, van con sus abogados, si salen de la declaración y hacen declaraciones a la prensa, nos parece muy bien. Sí te puedo decir que en nuestro caso no es que hubo arrepentidos, acá no va a pasar lo mismo que pasó con el macrismo. Sí. Hubo gente que se presentó espontáneamente, nosotros la citamos, sobre todo los ex agentes de inteligencia tienen la obligación de concurrir, y bueno, en el afán de sacarse de encima su propia responsabilidad, muchos de ellos señalaron hacia arriba en la cadena de mandos, amparándose en el falso concepto de la obediencia debida. Bueno, no solamente quién les había dado órdenes, sino lo que habían hecho en muchos casos. Leopoldo, sí. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Sobre eso, bueno, sabemos que Mata tuvo incidencia directa en el espionaje a Cristina Kirchner y también a Florencia Macri, a la hermana del presidente que usted mencionaba hace un ratito, del entonces presidente. Pero, ¿ustedes pudieron determinar en la investigación de la comisión el rol, por ejemplo, de Flores y de Rodríguez? Bueno, Rodríguez, si es el mismo del que estamos hablando, creo que era del servicio penitenciario. Ajá, bien. Es el que articulaba con el servicio penitenciario, sí, porque reitero, esta era una organización. Andrés Patricio Rodríguez. Exactamente. A ver, el servicio penitenciario, que su servicio de inteligencia, que no tiene razón de ser, articulaba con este grupo de la AFI. Uh-huh. El servicio penitenciario obtenía información a través del cableado que habían hecho en el pabellón donde estaban los detenidos, obtenía información de las visitas que recibían, de lo que decían y fundamentalmente de lo que hablaban con sus abogados, que eso es aberrante, sí, desde todo punto de vista, porque niega la defensa en juicio, bueno, en fin. Lo llamativo es que esto, ahora que estoy pensando, es que no tengo un repudio mayor de los colegios de abogados, etcétera, porque la verdad es una cosa insólita, el colegio, ¿no?, público de la capital se presentó como querellante, sí, ¿no? Sí, el colegio público de capital sí, pero hay muchos otros que todavía no lo han hecho. Pero de todas maneras, efectivamente, Rodríguez formaba parte de ese entramado porque él contribuía al enlace entre este grupo de la AFI y el servicio penitenciario, que como usted sabe fue también allanado en su momento y donde se ha obtenido mucha documentación.
Moró, y quiero preguntarle por el rol de Maíquez, porque como usted bien está explicando, llegamos a este punto, ¿no? No solamente se trata del Poder Ejecutivo, la AFI, dependencias del Estado, sino también un servicio penitenciario, bueno, ahora hay algunos detenidos, parte de lo que es la justicia también, o el entramado judicial, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad e importancia le adjudica a Maíquez en el medio de toda esta compleja trama? Bueno, él tuvo un papel clave en el manejo del servicio penitenciario, clave y fundamental en el Consejo de la Magistratura. Él fue el que llevó adelante las represalias contra los jueces y fiscales que no querían prestarse a estas maniobras de espionaje ilegal y de causas ficticias. Bueno, es la jueza Figueroa la que puntualmente y ante la justicia lo denuncia finalmente, ¿no? Sí, pero además era un hombre muy activo y de línea directa con Macri. Fue uno de los que tuvo mayor responsabilidad en todas estas ilegalidades. Le reitero, la mesa judicial que él integraba junto con otros, con Torello, con Saravia Frías, con Marcos Peña, con Arribas, que era el que a veces citaba incluso Arribas en las reuniones de la mesa judicial, alternativamente, a veces lo hacía Marcos Peña, a veces Arribas. Bueno, él tuvo un papel relevante, fue uno de los ejecutores de todas estas maniobras. Ahora que menciona Rivas, da la sensación que también en este entramado también había un espacio para el espionaje, para sacar beneficios en ciertos negociados, ¿no? Porque usted habla de Arribas, bueno, hablábamos de un ex gobierno de empresarios muy importantes, ¿no? Pero dentro del espionaje también entraba, por ejemplo, a Lionel Messi, ¿no? Uno puede pensar... No, sí, han hecho cosas increíbles. Podría tener, ¿no? A ver, yo le voy a decir... ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, por supuesto que hicieron un espionaje que también, ocurre, ¿no? Es decir, en la época del proceso militar también apretaron empresarios, Macera se quedó con empresas, les hacían firmar escrituras forzadamente, el caso Papel Prensa. Es el más emblemático, quizás. El más emblemático. Pero digo, efectivamente, por ejemplo, en La Pampa, hicieron 2 actividades de inteligencia ilegal para desacreditar competidores de McAllister. ¿Quién representaba futbolísticamente los hijos de McAllister? Arriba. Sí. Ustedes saben que McAllister era el candidato preferido de Macri en La Pampa. Entonces hicieron una acción de inteligencia muy conocida, que tuvo mucha repercusión, contra el senador Marino del radicalismo, a quien acusaron de un supuesto abuso sexual, del cual después fue sobreseído en la justicia, a través de una persona que estuvo en la Escuela Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque era el competidor dentro de Cambiemos de McAllister. Y también hicieron una operación de inteligencia contra el hijo del ex gobernador de La Pampa, Rubén Marín, el hijo Taco Marín, que era candidato a primer diputado nacional. Es decir, todo en favor de McAllister. Pero no solamente porque era el candidato del PRO, sino porque además tenía intereses como representante de sus hijos en el fútbol arriba. Claro. Leopoldo, ahora realmente es un verdadero escándalo, realmente es un escándalo, es una violación a la libertad individual de los individuos, es un escándalo. Esto realmente es morboso. A ver, antes hablábamos, te acordás vos, obviamente, del terrorismo de Estado. Sí, hoy podríamos decir que hubo espionaje ilegal y extorsión y persecución del Estado, es el Estado. Ahora, cuando el Estado actúa, no tiene límites, no hay quien le ponga límites, porque un delincuente común, es un delincuente común, pero tenés la facultad de perseguirlo, etcétera. Pero cuando es el Estado el que delinque, se hace difícil. Leopoldo, volviendo a la responsabilidad en el sistema penitenciario, porque la verdad que me parece que una de las patas más graves tiene que ver con ya personas que están en estado de absoluta vulnerabilidad porque están detenidas, que encima las espíen, ¿no? Y que violen su derecho a la defensa. Entre la lista no están Cristian Suriano, que era el encargado de esta base 50, ¿no? Del servicio penitenciario, en donde se descubrió con los allanamientos que había cámaras desde donde las cuales en el barrio de Flores veían lo que pasaba dentro del penal. Y tampoco está Emiliano Blanco, que fue el director del Servicio Penitenciario Federal durante 6 años, ¿no? Que están imputados. Sí, yo no sé, yo no estoy dentro de la causa judicial. Nosotros estamos haciendo una tarea de investigación en el Parlamento. No sé cuál es el modelo
de investigación del juez Villena, cuáles son los pasos procesales que él tiene previstos en el futuro inmediato, pero efectivamente la responsabilidad, como vos bien decís, también recae en Zuliano, también recae en Blanco, también recae en un señor Fernando Carro, que era vital en este entramado y que era uno de los que visitaba a los presos políticos en Ezeiza para tratar de quebrarlos. Hay que tener en cuenta que además acá había un objetivo superior. El objetivo superior en todos los casos era ver cómo la comprometían y la metían presa a Cristina Kirchner. Este era el objetivo superior. Todo lo que ellos iban a hacer para quebrar presos, para extorsionarlos, para prometerles la libertad, si se transformaban en arrepentidos, siempre tenía el mismo objetivo, que era que la involucraran a Cristina Kirchner. Ese era el objetivo de máxima. También por debajo de eso, obviamente, trataban de desacreditar otros dirigentes políticos, sindicales, sociales, incluso figuras del ámbito religioso, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso iba confluyendo a lo que se ha llamado el lawfare, que, está acá a la vista, digamos, ya no hay que explicarlo, me parece que está muy claro qué significaba. Y tiene un contenido esencialmente político. Esto no es que, a ver, la gente por ahí, el televidente dice, bueno, los políticos siempre se espían entre sí, este es un problema de los políticos. No es así. Acá no hay un problema de que los políticos se espían entre sí. Acá hubo un plan sistemático, que yo te diría que incluso arrancó antes del 2015, ya a fines del 2014, principio del 2015, no todavía desde el aparato del Estado, porque no lo tenían, pero arrancó con el financiamiento de los fondos buitres, del aliento de la Embajada Norteamericana, de la Embajada de Israel, que fue preparando el camino para Macri, con dos o tres cosas. Una, el invento del asesinato de Nisman, que formó parte de una película como la que hoy estamos viendo, que es de terror. Inventaron un asesinato. Eso fue muy impactante para la elección en favor de Macri. Y otro, el famoso cuento de que Cristina se había robado un PBI, y entonces combinaban todo esto, porque esto empezó antes de la elección, con jueces o fiscales. Uno de ellos ahora está pidiendo la causa, es realmente insólito, que es Marijuán, que empezaron con la cosa de agujerear la Patagonia, etcétera, y ya desde esa época, en combinación con medios de comunicación y la justicia, llevaron adelante estas prácticas. Como les dio resultado, las transfirieron esta vez al aparato del Estado, lo que fue mucho más grave, por supuesto. Ahora, fíjate, vos, Leopoldo, cómo el fin para ellos justificó los medios, porque han mancillado cantidad de nombres con el único propósito de llegar a detener a Cristina Fernández de Kirchner y destruir prácticamente la oposición, mancillando cuanto nombre se presentaba. Absolutamente. Con falsas denuncias, a Marino, que sí. sexual, una locura. Primero el objetivo era destruir políticas de inclusión social, políticas de carácter público que igualaban derechos o que generaban nuevos derechos, políticas de independencia económica. Ese era el objetivo político ideológico, digamos, ¿no? Y efectivamente en ese camino empezaban por Cristina Kirchner, seguían por abajo y llevaron a la práctica esta forma de, que yo no la puedo calificar de hacer política porque así no se hace política, pero esta forma de actuar, por decirlo de alguna manera. Y ojo, fueron miles los ciudadanos, porque también acá hay que incluir en esta tarea de espionaje el pinchado de correos electrónicos, donde caen jueces, fiscales. Hay que incluir las tareas de rastreo en las redes sociales. En la provincia de Buenos Aires fueron miles los que fueron controlados y espiados. Vos sabés que hoy el desarrollo de las tecnologías permite mucho este espionaje. Habían logrado en la AFI concentrar todo lo que es las llamadas al 911, la identificación de patentes en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso lo iban metiendo en software que permitían un espionaje muy amplio. Por eso acá, reitero, no es un problema de la política o de los políticos. Somos los ciudadanos como tales los que tenemos que defender nuestra privacidad frente a estos abusos y estos atropellos del Estado. Llegaron al máximo de la impunidad. Por ejemplo, en un caso introdujeron personal doméstico en la casa de uno de los que querían espiar.
Entonces digo, estamos frente a un riesgo para todos. Esta gente era un riesgo para la democracia y además son tóxicos. Es gente que enferma a la sociedad, porque con esto alimentaron campañas de odio. Son tóxicos. No se puede vivir y convivir con un grupo de esta naturaleza, porque no hay sociedad que pueda integrarse, que pueda, digamos, mostrarse como tal, como una sociedad con diferencias, pero integrada, frente a un grupo tóxico de esta naturaleza. Leopoldo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego.